Bien, saludos a todos. Vamos a empezar en este vídeo el tema 2 de las sucesiones. Espero que este tema le podamos dar de forma mucho más rápida que el tema 1, que tiene muchos conceptos y es bastante largo. Espero que el tema de las sucesiones pues sea más cortito y más rápido de entender. Bien, entonces en este primer vídeo vamos a ver lo que es el concepto de sucesión. Entonces, sucesión es un conjunto de números, un conjunto infinito de números ordenados, de forma que sabemos cuál es el primer número, cuál es el segundo, cuál es el tercero, el cuarto, el quinto, y así infinitos, ¿no? Es decir, tantos números como números naturales existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la sucesión de los números pares. Esto es un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Pues entonces tengo ¿cuál es el primer número par? Bueno, claro, positivo, números pares positivos, ¿no? Para que no haya ninguna equivocación. ¿Cuál es el primer número par? El 2. ¿Cuál es el siguiente? El 4, el 6, el 8, el 10. ¿Y así hasta cuándo? Pues así hasta el infinito. Pues entonces eso sería un ejemplo de sucesión. Esto tengo un ejemplo de sucesión. También tenemos los números cuadrados. ¿Cuáles son los números cuadrados? Los que son cuadrados de alguien. Por ejemplo, el 1 al cuadrado es 1, el 2 al cuadrado es 4, el 3 al cuadrado es 9, el 4 al cuadrado 16, 25, 36. Entonces, pues eso así sucesivamente, punto suspensivo, así hasta el infinito. Bien, cuando nosotros hablamos de una sucesión en general, sin concretar, al primer término le podemos llamar A sub 1, al segundo término A sub 2. ¿Cuánto vale A sub 1? Pues A sub 1 depende de la sucesión. En la primera sucesión el A sub 1 valía 2. En la segunda sucesión el A sub 1 valía 1. El A sub 2 en la primera vale 4 y en la segunda que he puesto vale 4. El A sub 3, pues en la primera vale 6 y en la segunda vale 9. El A sub 4, en fin, el A sub 5, o sea, es decir, esto quiere decir solamente el término que está en primer lugar, el término que está en segundo lugar, el término que está en tercer lugar. El término se refiere al número correspondiente en el lugar correspondiente de la sucesión. Empezamos por el A sub 1 y así continuamos a sub 2, a sub 3, a sub 4 hasta el infinito. Cuando nosotros queremos representar 1 pero sin concretar, podemos llamarle A sub n, el término enésimo de la sucesión, que estará en algún lugar el que sea. Entonces el término enésimo, a este término se le llama término general. Término general. Muy bien, pues ya más o menos empezamos a saber lo que es la sucesión. Si yo pongo una sucesión, vamos a ver, si yo pongo una sucesión cualquiera, por ejemplo, 3, 6, 9, 12, 15, bueno, pues esta sucesión que yo estoy poniendo se ve claramente cómo se va construyendo. ¿Cuál sería el siguiente término? Bueno, pues el siguiente término claramente sería el 18. Me podéis decir, van de 3 en 3 o son los múltiplos de 3. Efectivamente es así. Entonces, o sea, 3 más 3, 6, 6 más 3, 9, 9 más 3, 12. O se puede decir también 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Entonces, como queráis. Resulta que dependiendo de las sucesiones yo puedo encontrar una fórmula para el término general o una expresión del término general, como quiera llamarlo, ¿no? Entonces, a veces se puede encontrar, a veces digo, otras veces no, fórmula para el término general o expresión
del término general. Bueno, pues puedo encontrar una fórmula que me diga según la n el valor que me sale. Por ejemplo, para el término 1 sería el 3, que eso es 3 por 1. Para el término 2 sería el 6, que es 3 por 2. 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, o sea que para el término enésimo sería 3 por n. O si queréis no poner el signo por, basta con poner 3n. Aquí en el primer ejemplo, pues sería, también podemos dar una fórmula para el término general, que sería, en este caso, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, o sea, aquí sería 2n. En este caso, por ejemplo, sería, pues, hemos dicho que son los números al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, o sea, n al cuadrado. Muy bien, hasta aquí todo va sobre ruedas, estupendo. ¿Se puede encontrar siempre una fórmula para el término general? No. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo hay diferentes sucesiones que yo me las puedo inventar, que las puedo entender y que no tienen fórmula. O también puede ser que se pueden definir de otras maneras que no sean la fórmula. Voy a hacer una pausa un momento. Bien, continuamos. O bien yo puedo dar la fórmula y de ahí sacar la sucesión. Es decir, la sucesión, una sucesión puede tener fórmula para el término general. Puede que tenga fórmula o puede que no. O puede que no. Puede que me den la fórmula y de ahí saco la sucesión. O puede que me den la sucesión y me pidan la fórmula. Sí, se puede ser. También puede ser definida o descrita de otras maneras. Por ejemplo, una forma puede ser por recurrencia. Por recurrencia, que ahora vamos a ver lo que significa. O otras formas. Vamos a ver ejemplos de lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a ver leyes de recurrencia. Ejemplos de leyes de recurrencia para definir sucesiones. Bueno, pues el ejemplo primero que debemos saber es el de la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci. Bueno, antes de decir la sucesión de Fibonacci, pues ¿quién es Fibonacci? Fibonacci, su nombre era Leonardo de Pisa, de la ciudad de Pisa, Leonardo de Pisa, o Leonardo Bigoglio o algo así. Era un matemático italiano que vivió, creo que en el siglo XII-XIII, más bien en el XIII que en el XII, en el siglo XIII, y que se le conocía también como Fibonacci, que es un apodo que significa el hijo de Bonaccio, porque Bonaccio era su padre, era un comerciante bastante conocido, sobre todo comerciaba con el norte de África, y Leonardo de Pisa, que era su hijo, era muy inteligente, trabajaba con su padre, pues aprovechó para aprender en el norte de África de los matemáticos árabes y hizo algunos viajes para ampliar sus conocimientos matemáticos de las matemáticas árabes que los árabes habían aprendido de la India. Y entonces, gracias a eso, pues escribió un libro que se llama Liber Abaci, el Liber Abaci, que significa el libro del ábaco, y en ese libro del ábaco, entre otras cosas, un libro completo así de matemáticas, entre otras cosas, introducía el sistema indoarábigo de numeración.
¿Y cuál es el sistema indoarábigo de numeración? Pues el que usamos actualmente, con las 10 cifras decimales, ¿eh? Entonces, estos numeritos que nosotros usamos y la forma de escribir, por ejemplo, 57. Bueno, pues 57, esa posición, donde pongo el 5 y pongo el 7 para las unidades, el 5 para las decenas, ¿eh? Es un sistema de posicional. El 5 aquí significa 50 y el 7 significa 7, pero si lo pongo al revés, pues me significa 75. Son las mismas cifras, pero según la posición indican números diferentes. Bueno, pues ese sistema, que es el que estamos usando hoy, se inventó en la India, ¿eh? Y los árabes lo aprendieron, lo trajeron al Mediterráneo y uno de los principales divulgadores de este sistema en Europa, o uno de los primeros, fue Fibonacci. Bien, en este Liber Abaci resultó que también estaba incluido un problema que trataba sobre la multiplicación de conejos, ¿no? Es decir, los conejos pues se reproducen y entonces se planteaba cómo sería la sucesión de parejas de conejos bajo unas ciertas condiciones. Y esa sucesión dio lugar a la famosa sucesión que luego se le ha llamado sucesión de Fibonacci en su honor, porque es uno de los primeros lugares, quizá el primer lugar donde apareció o donde se conoció, que está formada por los números siguientes: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Cómo se va formando esta sucesión? Pues empiezo con el 1 y el 1 y luego voy sumando y digo 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 8 más 13, 21, 13 y 21, 34 y así sucesivamente. Así sucesivamente, hasta el infinito. Bien, pues esa sería la sucesión de Fibonacci. Bueno, pues esta sucesión de Fibonacci es fácil definirla por recurrencia, no con una fórmula, porque resulta que hay una fórmula, pero la fórmula es complicada, ¿eh? Viene en el libro, la podemos ver como curiosidad y sin embargo es muy complicada. Aparece una raíz cuadrada y uno dice, pero ¿cómo que va a aparecer una raíz cuadrada si aquí nadie tiene raíces cuadradas aquí? Bueno, pues resulta que aparece una raíz cuadrada. Bueno, no una, sino dos. Entonces, pues la fórmula es rara, pero la forma de definirla por recurrencia sería decir a sub 1 es el 1, a sub 2 también vale 1, y a partir del tercero en adelante, a partir del tercero en adelante, cojo los dos anteriores y los sumo. Es decir, que a sub n sería igual a los dos números anteriores. Si este es el a sub n, este sería el a sub n menos 1 y el a sub n menos 2. O sea, a sub n menos 2 más a sub n menos 1. Si n, cuando n es mayor o igual que 3. Entonces, esta es la ley de recurrencia que define la sucesión de Fibonacci. Si os parece raro, no me extraña porque es una cosa nueva, ¿no? Una cosa nueva, pero hay que acostumbrarse en matemáticas a este tipo de situaciones. Entonces, la sucesión de Fibonacci viene definida así. El a sub 1, ¿cuánto vale? 1. El a sub 2, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuál sería el a sub 3? Pues entonces el a sub 3 ya tengo esta formulita. El a sub 3 sería a sub 3 menos 2 más a sub 3 menos 1. Es decir, si la n vale 3, sustituyo y entonces sería a sub 3 menos 2. 3 menos 2, ¿cuánto es? Pues a sub 1. Y a sub 3 menos 1, pues a sub 2. Entonces, el a sub 3 igual al a sub 1 más el a sub 2. O sea, 1 más 1, o sea, 2. Que eso es precisamente el valor del a sub 3. O sea, que esta fórmula me está diciendo simplemente que yo sume, si tengo el a sub 4, pues que sume el a sub 4 menos 2, el a sub 2 más el a sub 3. El a sub 4 es igual a sub 2 más a sub 3, o sea, el a sub 2 sería 1 más el a sub 3, que ya lo hemos calculado, sería 2. 1 más 2,
3, efectivamente 3. Ese es el A sub 3. Perdón, el A sub 4. El A sub 5, pues sería el A sub 4, o mejor dicho, el A sub 3 más el A sub 4. El A sub 3 lo calculé, valía 2. El A sub 4 lo he calculado, valía 3. Y esto es 5. Efectivamente 5. Hombre, esto es un poquito lioso. Es mucho más fácil decir pues lo que yo he estado diciendo al principio. 1, 1 y luego 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 2 y 3, 5, 3 y 5, 8, 5 y 8, 13. Sí, eso te lo digo yo de palabra y lo entendemos perfectamente. Pero para ponerlo matemáticamente se necesita una expresión de este tipo, que es lo que se llama una ley de recurrencia. Bien, pues así se pueden definir muchas sucesiones. Por ejemplo, yo te defino una sucesión diferente y te digo, por ejemplo, el A sub 1 vale 7, ¿vale? Y el A sub n va a ser igual a, no sé, vamos a suponer, a 3 por el A sub n menos 1, o sea, 3 por veces el anterior, menos 2. Esto siempre que n sea mayor o igual que 2. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la sucesión? Pues el A sub 1 sería 7. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente sería 3 por 7, 21, 21 menos 2, 19. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente sería coger el 19, multiplicarlo por 3 y restarle 2. 3 por 19 son 57 menos 2, 55. ¿Cuál sería el siguiente? Pues 3 por 55 menos 2. Pues, fijaos, esta va saliendo muy alta. 165 menos 2, 163 me parece, ¿eh? Y van saliendo números muy grandes. Bueno, pues esto sería una ley de recurrencia también. ¿Tiene una fórmula el término general? Pues no lo sé, probablemente tenga una fórmula el término general, ¿eh? Ahora mismo pues no puedo decir. ¿Tiene fórmula el término general de la sucesión de Fibonacci? Es decir, que yo pueda decir A sub n igual a una fórmula que no dependa de los términos anteriores. Sí la tiene, pero es muy rara, ya os lo he dicho antes, y además tiene por ahí dos raíces cuadradas. En fin, ya la veremos. Es una fórmula muy curiosa, muy interesante para lo que es la cultura matemática. Bien. Bueno, continuamos con las sucesiones. Otros ejemplos. Puestos a dar números, una sucesión de números que empieza el primero, el segundo, el tercero, yo me puedo inventar sucesiones de lo más extrañas que se me pueden ocurrir. Por ejemplo, digo, el primer término va a ser el 1, el segundo término va a ser el 4, el siguiente término va a ser el 1, el siguiente término va a ser el 5, el siguiente término va a ser el 9, el siguiente término va a ser el 2. Y así sucesivamente. Y dices tú, bueno, y así sucesivamente, pero ¿qué me estás contando? 1, 4, 1, 5, 9, 2, ¿qué es eso? Y yo cómo sé qué término viene detrás. Pues cuando yo te diga cómo la he calculado, pues entonces ya tú dices, ah, vale. Entonces, ¿cómo son los términos este? Pues resulta que como yo me sé el número pi y el número pi vale 3,141592, pues me olvido del 3 y empiezo a tomar las cifras decimales del número pi y empiezo 1, 4, 1, 5, 9, 2, como no me sé más, creo que la siguiente es el 6, pero no estoy muy seguro, y luego la siguiente no sé si es el 3, como no me sé más, pues ahí he parado, pero simplemente tengo que ir buscarme por internet o en la calculadora o en algún libro muchas cifras decimales del número pi y puedo continuar la sucesión. ¿Esto tiene fórmula? Pues no. ¿Esto tiene ley de recurrencia? Pues la verdad es que tampoco. Es decir, es solamente conocer el número pi y sacar los decimales. Entonces, no hay fórmula por lo menos sencilla. La verdad es que estoy pensando que sí se podría sacar una fórmula, pero esto no tiene fórmula, es simplemente decir o describir, es decir, estamos describiendo la fórmula.
Bien, como estábamos diciendo, hay sucesiones que no tienen una fórmula sencilla. Esta, por ejemplo, pues no tiene fórmula sencilla ni ley de recurrencia sencilla, sino simplemente la descripción, lo que me dice cómo debo formar los términos de la sucesión, que son, escribe los decimales del número pi, ¿vale? Entonces, así se pueden encontrar muchísimas sucesiones, ¿eh? Hay algunas sucesiones raras que son, por ejemplo, pues, no sé, como la del libro, ¿no? Tiene, por ejemplo, 3, 3, 4, 6, 5, 4, 5. Esta aparece en el libro que dice uno, ¿y esto o sea, qué es? ¿Cómo se forma esto? Bueno, pues esto resulta que es el número de letras que tiene cada número en español. Por ejemplo, el 1 tiene 3 letras, el 2 tiene 3 letras, el 3 tiene 4 letras, el 4 tiene 6 letras y así sucesivamente. En inglés la sucesión sería distinta, ¿no? Entonces la sucesión sería one, tiene 3 letras, two, 3 letras, three, ya estaríamos hablando de 5 letras, four, 4 letras, five, 4 letras, six, 3 letras, entonces la sucesión en inglés sería distinta. Eh, tenemos sucesiones rarísimas que a la gente se le puede ir ocurriendo. Entonces, si a mí me plantean una sucesión y me dicen, averigua cuál es el siguiente número, pues yo cómo voy a saber cómo se averigua el siguiente número. Por ejemplo, si me ponen 0, 3, 8, vamos a ver, 15, 24. Y entonces me decís, bueno, pensando un poco, pues a lo mejor digo de 0 a 3 van 3, de 3 a 8 van 5, de 8 a 15 van 7, de 15 a 24 van 9. Oye, parece que hay una regularidad. Bueno, pues si te digo que a sub n es igual a los cuadrados, pero les quito una unidad, por ejemplo, 1 al cuadrado 1, menos 1 0, 4 menos 1 3, 9 menos 1 8, 16 menos 1 15, 25, o sea, los números al cuadrado le quito una unidad, pues entonces ya dice, ahora ya sé cómo es esa sucesión, ¿eh? Es decir, hasta que uno muchas veces no ve cómo se construye, la verdad es que no tiene por qué ocurrírsele. Entonces, esto viendo muchas sucesiones, trabajando con muchas sucesiones, puede ser que yo te ponga el término general, o sea, perdón, la sucesión y tú me saques el término general o la ley de recurrencia o por lo menos decirme cómo se puede construir la sucesión. Pero a veces es bastante complicado. A veces es bastante complicado. Ahora, si me dan la fórmula del término general, si me dicen a sub n es igual a n al cubo menos 2n. Bueno, pues entonces, para a sub 1, ¿qué sería? Pues 1 al cubo 1, menos 2 por 1, 2, sería menos 1. También pueden salir números negativos, pueden salir números decimales, puede salir lo que uno quiera. A sub 2 sería 2 al cubo 8, menos 2 por 2, 4, que son 4. A sub 3 sería 3 al cubo 27, menos 2 por 3 son 6, menos 6 que son 21, o sea que la sucesión va saliendo menos 1, 4, 21 y así puedo ir calculando los sucesivos términos de la sucesión, si me dan el término general. Otra posibilidad es con números fraccionarios, con raíces. Una muy típica es esta muy facilona que sería menos 1 elevado a n. ¿Cómo sería? Pues a sub 1 sería menos 1 elevado a 1, que va a salir menos 1. A sub 2 sería menos 1 elevado a 2, que como es par, esto me queda positivo, 1. El a sub 3 sería menos 1 elevado a 3, que como el exponente impar me va a salir negativo. O sea, la sucesión es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y así hasta el infinito. Es una sucesión que se llama oscilante, y es bastante típica que salga el menos 1 elevado a n
Es bastante típico que salga por ahí en bastantes ejemplos. Bueno, pues ya más o menos esta es la introducción del primer punto del concepto de sucesión. Luego ya es cuestión de ir haciendo ejemplos con los ejercicios, pero antes de terminar el vídeo quisiera comentaros una curiosidad. Hay una página que es la enciclopedia online de las sucesiones enteras. Enciclopedia online de las sucesiones enteras. Entonces, he cambiado de ventana, espero que se haya grabado lo que acabo de decir. Voy a escribirlo ahora mismo en el cuaderno. Bien, como estaba diciendo, The Online Encyclopedia of Integer, me parece que se pronuncia, Sequences. Esta palabra significa sucesión. En español lo llamamos sucesión, no secuencia. Hombre, también se podría traducir por secuencia, pero el término habitual es sucesión, ¿eh? Y en inglés se llama sequences. Es oace.org. Bueno, pues en esta enciclopedia ponéis, si son números enteros, si son números enteros con los fraccionarios o los decimales no vale. Pero si ponéis números enteros, pues entonces, si está esa sucesión en su amplia base de datos, por ejemplo, si le metéis 3,1415992, yo lo he probado y te sale que son los decimales del número pi. O sea, tú le metes los números, le metes los números enteros y entonces te dice cuál es la sucesión. Por supuesto está en inglés, en fin, es bueno, como una especie de Wikipedia, pero matemática y de sucesiones de números enteros. Lo que hemos visto son números enteros. Aquí todos los ejemplos que hemos visto son números enteros, pero que no tiene por qué ser así. Puede haber sucesiones de números fraccionarios, decimales, en fin, todo lo que se nos ocurra. Muy bien, pues hasta aquí este punto. Muchas gracias por vuestra atención.